queridos hermanos y hermanas. En el Evangelio que hemos leído, alguien se fue del camino. Escuchamos 3 parábolas diferentes. En el capítulo 15, hemos leído el capítulo 15 completo, y hay 3 parábolas. Primero, un hombre tenía 100 ovejas y hubo una que se fue del redil, se fue del corral de las ovejas. Una mujer tenía 10 monedas y hubo una que se le perdió. Se le perdió una. Y el hombre tenía 2 hijos y hubo uno que también se fue. La ovejita que se había perdido fue rescatada. La moneda que se había perdido también fue rescatada y hubo fiesta. El hijo que se había perdido también fue rescatado. Y esta palabra rescatado, ¿verdad?, que parece como un lema, rescatado por Jesús, un lema bonito. Y ese lema, ¿con qué vida aquí presente empata ese lema? ¿Quién ha sido rescatado por Cristo? Levante la mano el que ha sido rescatado por Cristo. Mucha gente. Hay algunos que no, que siempre han estado rescatados. Eso no ha necesitado ser rescatado, ¿verdad? Pero dichoso aquel que ha sido rescatado por Jesús. Y en ese rescate está en medio la misericordia. ¿Qué es lo que sucede cuando un ser humano va donde un sacerdote y se confiesa? Es un rescatado. Vuelve a la casa de Dios y confiesa que se fue como se fue el pueblo de Israel. Confiesa que se perdió como se perdió esa ovejita. Confiesa que se perdió aún en la casa como se perdió la moneda. O que desobedeció a su padre y le pidió, ¿verdad?, la fortuna y se fue. Y lo más importante es que el Padre de la misericordia siempre está dispuesto a esperar que nosotros volvamos a casa. El que se decide volver, dejar la vida de pecado, lo que va a vivir es la gracia, la alegría que se siente cuando estamos en una fiesta. El padre de la parábola, que se conoce como la parábola del hijo pródigo y que muchos le llaman parábola del Padre misericordioso, porque lo que se acentúa en todo el capítulo 15 es precisamente la misericordia de Dios. Es la misericordia. ¿Y por qué? Porque muchos publicanos y pecadores iban a sentarse a escuchar a Jesús. Dice el texto. Y los escribas y los fariseos entonces lo criticaban y decían: mira, ese come con pecadores. Y por eso Jesús le dice las 3 parábolas, que en definitiva con el pecador hay que ser misericordioso. Hay muchos padres que ven a sus hijos cómo empiezan a meterse en las drogas, se están alejando, se están yendo. Ven a sus hijos consiguiendo cosas que ellos no han trabajado. Y aunque no lo vea robando, pero sabe que está buscando dinero por malos pasos. Y el papá tiene que experimentar eso mismo que vivió el papá del hijo pródigo. Ver a su hijo irse y lo ve alejándose. Y hay muchas madres o abuelas que observan a sus hijos cómo después que crecieron ya tienen una vida, tienen un cuerpo y empiezan a alejarse de los valores. Por ejemplo, empiezan a alejarse de la fe, empiezan a alejarse de la iglesia, de todo lo que tenga que ver con Dios, del buen vivir, empiezan a juntarse con malas compañías. Y no hay cosa que haga sufrir a los papás que cuando ven su hijo juntándose con malas compañías y ven que el muchacho empieza a amanecer en la calle con malos amigos, y los papás tienen que observar a ese muchacho irse con dolor en su alma, con dolor en su corazón. El mismo dolor lo sintió este padre cuando él le dijo: dame la parte que me corresponde. Ya el papá sabía para qué el muchacho iba a utilizar ese dinero, pero el papá se mantuvo siempre, yo me lo puedo imaginar, con una actitud de oración, una actitud de fe, una actitud de espera. Sabía que por ese camino se fue y por ese camino regresaría. La fe del papá del hijo pródigo permitió que él lo deje actuar en libertad.
Hoy día, lamentablemente, hay muchos padres que quieren crear una jaula y meten a los muchachos ahí en una jaula. Y entonces los muchachos se crían enjaulados, presos. Y no hay cosa más difícil que cuando un adolescente o un joven percibe que sus padres no depositan ni una gota de confianza en ellos. En una ocasión a mí me tocó compartir con un adolescente y cuando hablando con el adolescente le decía, vamos a ver, ¿cómo tú te imaginas a tu casa, a tu hogar? ¿Cómo te lo imaginas? Y él me pidió una hoja y dibujó su casa. Y yo me puse a leer un libro en mi oficina en lo que él dibujaba su casa. Y al final, cuando me pasa la hojita, lo que más me llamó la atención, porque parece como que pintaba el muchacho y sabía, una casa hermosa, pero más hermosa le puso una cerca de alambre a la casa por fuera y le dedicó tiempo a hacer la cerca. Y yo le digo, ¿y qué significa esa cerca? ¿Así es tu casa? Dice, no, así es que yo vivo. Yo nada más salgo a la escuela y cuando llego a mi casa estoy metido en una cárcel porque mi mamá no confía en mí, no me da ni un chin de confianza. Entonces él, como en su casa estaba en una jaula, cuando lograba salir de esa jaula, entonces se la dedicaba a llamar la atención y no permitía que los profesores den su clase, vivía molestando, porque ahí se sentía entonces libre. Entonces no es el papá que anda hablando mentira. Cuando un hijo comete un error, anda hablando mentira por ahí, para eximirlo de recibir unas consecuencias. Y si usted tiene que durar 2 meses preso, usted lo va a durar preso. No el papá que entonces anda, no, porque necesito 50,000 pesos prestados, necesito 100,000 pesos prestados, porque tengo que buscar a ese muchacho, y porque tengo que... No, usted le da la libertad y le da la confianza siempre, corriendo el riesgo de ser maltratado como el papá del hijo pródigo, corriendo el riesgo de ser ultrajado como fue el papá del hijo pródigo, como lo hace Dios conmigo y contigo. Él corre el riesgo. Si tú te desvías del camino de Dios, hay unas consecuencias, pero Dios siempre está con los brazos abiertos, esperando que tú regreses por el mismo camino que te fuiste. Criar cerdos fue la consecuencia de las actitudes de este muchacho. Tuvo que ir a arrodillarse donde un hombre, por favor, permíteme hacer algo. Y después de unos días, dice el versículo 17 de la parábola, dice, entró en sí. Hay traducciones bíblicas que dicen reflexionó. Hay otras que dicen, lo que leímos hoy dice recapacitó. Ustedes saben lo que le hizo recapacitar, las oraciones del papá. Los padres que están aquí, levanten la mano, por favor, de nuevo. Los padres que oran por sus hijos y la madre también que oran por sus hijos, que dan rodillas por sus muchachos. Muy bien, excelente. Porque esas oraciones de ustedes son las que llevan en cualquier momento de la vida a sus hijos a entrar en sus adentros, a pensar. Con Dios soy libre. En la calle, en la vida de los vicios y la cosa, yo soy un esclavo. Son esas oraciones, no son los pleitos, no son las malas palabras, no son a veces los ímpetus de ira, los palos, los bates, los tubos que tenemos a veces para esos muchachos. Es la confianza en Dios. Que el Señor traiga la luz, ¿verdad? Para todos los padres, para todas las madres que con misericordia se preocupan siempre por dar esos valores a sus hijos. Así como esos niños que vienen a la iglesia. Ahorita subió uno aquí al altar. Y para mí es una alegría. Mire muchachito como está en la iglesia. La mamá no lo dejó por allá. Lo trajo. A veces yo he estado en iglesias y lo veo más cuando he tenido la oportunidad de estar en otro país, que siempre llegan a la iglesia en pilita. El papá con la niñita cargada, la mamá con el bulto, lo que sea, y los dos muchachitos, el muchachito en la mano. Y llegan juntos. Aquí también hay familias que tienen esa hermosísima costumbre. Y llegan juntos, ahí la familia junta y se sientan juntos. Y después si hay que cuidar el niño, lo cuidan juntos también en la iglesia para que no molesten y no distraigan a las demás personas. Juntos ahí.
qué tradición, qué costumbre más hermosa. Y a veces se bautiza el niño y en el bautismo los papás dicen, sí, yo me comprometo a seguir enseñándolo en la fe. Y a veces yo le digo, no hablen mentira. Si usted no se va a comprometer, no digan eso. Porque ese es un compromiso que todos los padres y todos los papás asumen el día del bautismo, a seguir enseñándolo. A los papás, desde que los niños cumplen 13, la muchachita cumple 13, entonces los papás les da miedo, se asustan. Y en una ocasión yo dije esta frase, yo dije, ¿ustedes sabían que los papás le tienen miedo a sus adolescentes, a sus jóvenes? Y hubo uno que no se aguantó y dijo, se paró y dijo, pues mire padre, yo no le tengo miedo a mi muchacho. Y si hay que caerle a palo, yo le caigo a palo. Y yo dije, pues mire, ahí está la muestra de que le tiene miedo. Porque el que pelea así como usted, un guapón, mentira, usted lo que es un miedoso. Como usted le tiene miedo, entonces usted crea un autoritarismo, una dictadura en su casa. Entonces el que vive con mucho miedo hace una jaula, no confía en el otro. Pidamos a Dios, hermanos y hermanas, que podamos nosotros reafirmar nuestra fe, que todos los padres, en ejemplo y testimonio de este Padre misericordioso, reafirmen su calidad de padre, padre que restablecen la dignidad, que dan la dignidad a sus hijos, vistiéndolo, poniéndole anillos, celebrando fiestas con ellos cuando tienen un título, cuando obtienen algo bueno, cuando obtuvieron una gracia, cuando se les dio un reconocimiento en su escuela, cuando se graduaron. Los papás saben hacer una fiesta, eso es importante. Y ay, me gradué y yo veo como que los papás míos ni se alegran por eso. Sí, hay que alegrarse, hay que hacer fiesta cuando esos muchachos obtienen y se fajan. Y a veces se pasaron tiempo sin dormir. Y cuando obtuvieron su título, los papás tienen que matar el ternero cebado también y hacer una fiesta con ellos. Que el Señor bendiga a todos los padres y a las madres. Amén.